Bueno, vamos a intentar aclarar esto porque desde que subí el video de Kratos contra el Ragnarok diciendo que el espartano no podría vencer a la bestia, se llenó prácticamente los comentarios diciendo que Freyr pudo atajar un ataque de Surtur, digamos en esta forma, así que por lo tanto Kratos es más que capaz de vencerlo. Bien, vamos, como siempre digo, vamos por partes porque hay bastante que desmenuzar aquí. Lo primero que tienen que entender es que Freyr no es cualquier dios, de hecho es un dios bastante poderoso y es un gran estratega en la guerra. A pesar de haber sido pacifista, sabía tácticas de combate y sabía cómo actuar ante determinadas situaciones. Además, si nos fijamos bien frame por frame o en cámara lenta, como ustedes prefieran, al momento de que Surtur incrusta la espada en el suelo, Freyr no comenzaba a hacer todavía ese truquito a modo remolino, ¿no? Con la espada. Fíjense que es un ataque tan potente que incluso llegó a desestabilizar a Kratos, o sea, incluso Kratos cae al suelo, pero Freyr no. Así que cuando Freyr estuvo en esta situación, se vio en este apretón, por así decirlo, lo que hace con su espada no es hacer un parry directo a la hoja, digamos a la espada de Surtur, sino más bien crear un campo de fuerza o un campo de protección alrededor de todos los demás, porque estaban todos sus compañeros ahí en el mismo sitio. Y la espada de Surtur desprende azufre, fuego, mucho calor y lava, así que obviamente eso puede dañar o provocar, obviamente, que alguno salga mal herido, por así decirlo. Además, el sacrificio de Freyr en el juego es un extracto muy pequeñito de una parte de los mitos en donde Freyr perece ante Surtur en el Ragnarok. Solamente que en los mitos el tipo no tenía en su poder la espada Sumarbrander, que así es como se llama realmente, y por eso le pusieron Ingrid en el juego para no hacer spoilers, porque en el momento en el que se nos presenta la espada en el juego todavía no conocíamos de la existencia de Freyr y por lo tanto iba a ser un spoiler tremendo que se llame justamente Sumarbrander, la espada que porta Atreus. ¿Y por qué Freyr no tenía la espada en los mitos en ese momento? Por si quieren saberlo. Lo que pasa es que Freyr estaba enamorado de una giganta llamada Gerda y como a modo, digamos, de voto de amor, por así decirlo, para que pueda desposarla, él envía a su siervo que se llamaba Skirnir para que le regale la espada y en nombre de eso, en honor a eso, Gerda pueda aceptar desposarlo, no pueda tomar su mano. Por cierto, ya tienen el short en el canal sobre este breve relato sobre quién era Skirnir y demás, por si quieren ahondar un poquito más en esa corta historia. Por eso Freyr al final en el Ragnarok no cuenta con su espada en mano y por eso no puede hacerle frente a Surtur, porque se suponía que al menos podría haberle hecho, digamos, podría haber ganado algo de tiempo, podría haberlo enfrentado de alguna manera, porque la espada de hecho es bastante poderosa. De hecho está entre las armas más poderosas de la mitología nórdica. Más o menos estaría a la par de Mjolnir, la lanza Gungnir de Odín y la espada Tyrfing de Tyr. O sea, por ahí en esos niveles anda, o sea, es un arma bastante relevante en los mitos nórdicos. Recordemos que incluso en el juego se llega a emparejar por un momento en la taberna de Asgard contra Mjolnir y también salvó a Atreus del martillazo de Thor. Y ese Thor en ese momento tenía bastantes ganas de pegarle a Atreus, así que la espada aguantó no solo a Mjolnir en ese momento para que Atreus pueda escapar, sino también el envión, ¿no? con toda la fuerza de Thor. Así que repito, no estamos ante cualquier espada. De hecho, podría generarle bastante daño a Kratos si lo corta o lo apuñala. O sea, si el Mjolnir lo dejó fuera de juego durante unos segundos, imaginen que la espada Sumarbrander también podría hacerle bastante daño. De hecho, me parece bastante acertado que Santa Mónica haya tomado esta partecita de los mitos y haya hecho un estilo de What If, si es haberse dado el caso de que Freyr haya contado con su espada en los mitos para poder enfrentar a Surtur, porque como les digo, pereció por no tenerla, pero se especula de que podría haberle dado bastante pelea, o por lo menos haber aguantado bastante más, o haberle ganado tiempo para sus aliados, justamente como hace en el juego, ¿no? Y su destino no habría sido tan humillante simplemente por no haber tenido su espada en mano en ese momento tan importante. Así que recuerden, para todos aquellos que crean que Freyr fue un dios débil, o que la espada Sumarbrander era un arma cualquiera, una espada cualquiera, o hacer de menos la próxima vez para decir no, porque Freyr pudo enfrentar a la bestia del Ragnarok, entonces Kratos también podría. Recuerden esto, Freyr ganó tiempo mientras Kratos estaba peleando con Thor, mientras Kratos y Freya y Atreus estaban peleando contra Odín, Freyr del otro lado estaba poniendo a muchos supervivientes, a muchas personas, a muchos midgardianos y demás a salvo, también estaba sirviendo de soporte para los elfos y de paso se estaba dando en la jeta con el Ragnarok.